dará tiempo de hablar un punto entre los dos equipos. Pero primeramente, no quiero hacer un énfasis en algo que dijo la segunda oradora del equipo de la oposición. Dijo, sus argumentos facilitan el consumo. Bueno, quiero repetir la moción, que la moción es los adultos deben poder elegir libremente si consumir o no. Entonces los argumentos lo que quieren hacer es que consuman. Entonces, por lo tanto, no veo por qué esa representación de parte de parte. Bueno, pasaré a lo que será la representación de los argumentos. El primer argumento es bien común sobre el bien individual. Sin embargo, en una de las examinación de preguntas le dije a la oradora que si primero había un bien común, si primero tenía que haber un bien individual sobre el bien común. Se confundió, primero me dijo que sí, luego me dijo que no. Entonces, la verdad no vemos que haya una atención por parte de su casa a lo que ha dicho aquí y a lo que está dicho en su misma casa, porque se están contradiciendo en todas las explicaciones usadas. Bueno, nos mencionaron mucho el tema del narcotráfico, pero sin embargo le pregunté qué era el narcotráfico y ni siquiera me dio respuesta. Entonces, ¿cómo puedo saber que lo que dice ahí es verdad? Que ni siquiera sabe de qué está hablando. Y le pregunté qué era el narcotráfico y me dijo, es que el consumo no es narcotráfico. El narcotráfico era la distribución, más no consumir. Consumir no quiere decir que estamos fomentando el narcotráfico, por ejemplo, ese punto que es totalmente válido. Segundo argumento, contradicción del Estado. Nos mencionaron que lo primero que tiene que hacer el Estado ante la sociedad es promover la salud. Principalmente por eso estamos viendo que se regrese el consumo, principalmente por eso ponemos lo de la rehabilitación, para que haya algo de salud para esos individuos. Se tiene que hacer una rehabilitación para que haya ese cambio. Ustedes quieren proponer criminalizar esto para que se vayan a la cárcel y ellos mismos tengan más adicción en la cárcel. Por lo tanto, el problema del consumo, cuando salgan de la cárcel, se va a hacer totalmente mayor la adicción y podrán hacer más problemas. A lo que nosotros contestamos que la rehabilitación sería lo indicado para que el Estado pueda controlar por lo tanto, eso es contradicción del Estado, porque uno de los principales pilares del Estado es mucho la salud y se está agarrando la salud desde la parte de la rehabilitación. Por lo tanto, estamos metiendo la salud en nuestros argumentos. Bueno, ahora diré lo que fueron los argumentos a lo largo de este debate que hasta el momento no nos han podido reflejar ninguno claramente. El primer argumento fue el desarrollo completado. Se le preguntó a la oradora por qué en la democracia se le da esa oportunidad a los adultos de que puedan votar. Realmente todos hemos visto que tenía la respuesta, pero no quiso darla por el temor de quedar en ridículo. Sin embargo, todos tienen la respuesta correcta. Es porque los adultos, como ya hemos comprobado, tienen mejor toma de decisión, por lo tanto se les beneficia al momento de que terminen esta etapa de desarrollo. Lo que prueba que ni siquiera existe un conocimiento por parte de la oposición. Segundo argumento, ha detectado como internos, no como criminales. Como ya hemos dicho, si uno de los principales pilares de un Estado es la salud, pues es lo que estamos promoviendo, la salud. Estamos haciendo que sea regulado el consumo y aparte que haya una rehabilitación por la causa de que el individual tenga problemas con eso. Es por eso que estamos comentando que se haga la salud a ese individuo. Lo vamos a rehabilitar. ¿Qué significa esta palabra? Que vamos a hacer que mejore en la situación que está actualmente. Y bueno, quiero hacer algo de lo que dijeron. No, la verdad dijeron que querían asumirse la realidad, pero la verdad no veo en qué realidad viven ustedes, porque no conozco ningún país donde el 70% de los asesinatos son por causa de la droga. No sé en qué realidad viven ustedes, pero realmente les digo que esa no es la realidad. Nuestro tercer argumento fue daño a terceros no comprobado. Como ya hemos comprobado, no causa un daño significativo que una persona consuma una droga dura. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, el ejemplo de la cocaína, si se está inhalando por un individuo, no quiere decir que el que está al lado de él vaya a adquirir sus efectos secundarios. Por lo tanto, cada persona tiene libremente la decisión y está aceptando eso. Por lo tanto, si consume la droga, no va a haber ningún daño a los terceros, ya que los efectos se implicarían a él, no a los demás, ni a la persona que lo rodean. Por lo tanto, estamos comprobando aquí que no hay un daño. Si este consumo está comprobado, si este consumo no está financiado, no hay ningún daño a terceros si esas personas consumen. Y bueno, la verdad es que, si les digo, pues hemos comprobado lo que es la moción. Muchas gracias.